Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor, y congregarnos para partir tu palabra, para partir el pan. Señor, te rogamos que seas tú nuestro maestro, que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos conocerte como tú quieres ser conocido. Llénanos de ti, Señor. Queremos caminar más en tus caminos y vivir agradándote todos los días, Señor, que nos regales. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor. Vamos a continuar en esta noche con la enseñanza que se comenzó el viernes pasado y fue acerca de Primera de Juan. Y qué lindo, porque primero cuando hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, hemos podido conocer a Dios, ¿verdad? Jesús es Dios y diferentes aspectos de su divinidad. Él se da a conocer como la puerta de las ovejas, el camino en el que nosotros debemos andar, la vida que es la que mora en nuestros corazones, la resurrección, la luz. Y ahora cuando estamos viendo Primera de Juan, es como entrar y permanecer, conocer esa familia en la fe que Dios nos ha regalado. ¿Y cuáles son muchas de las características de esa familia en la fe que Dios nos ha regalado? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1 de Primera de Juan, y una de las cosas que se mencionó fue acerca de Juan como ese testigo directo que fue del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, cómo él realmente, él y los apóstoles pudieron ver la vida de Dios manifestada, palparla, tocarla. Y la carta primera de Juan nos invita a vivir en esa comunión con el Señor. Es verdad que hay un trasfondo que se había levantado, ¿verdad? Una falsa doctrina llamada de los gnósticos, pero en sí, lo precioso que podemos ver es que es una carta que nos invita a vivir en la comunión con Dios y con los hermanos. Y nuestro Dios es un Dios de comunión. Es un Dios que no solo nos llama a tener una relación con Él. La comunión es más que la relación. ¿Ve? Porque cuando uno se hace hijo de Dios, para siempre y eternamente vamos a ser hijos. Pero la comunión es poder estar cara a cara con el Señor, vivir en su presencia. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, muchas veces se rompe la comunión, necesita ser restaurada, pero la comunión es lo principal a lo cual nos llama nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que habíamos visto en Primera de Juan es que Él ha hecho todo lo necesario a través de su obra redentora para nosotros poder vivir en esa común unión. Como la palabra lo indica, la comunión es común unión. Hay una común unión, ¿verdad?, del Padre en el Hijo con nosotros y con su iglesia. Y en Primera de Juan 1:3 vamos a solo a manera de recordar en qué
nos quedamos la semana pasada. En Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él llamaba a tener comunión entre los creyentes, pero que esa comunión fuera también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese nombre Jesucristo, recordamos que tiene el nombre de Jesús, que fue Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y tiene Cristo, que es el Mesías, el ungido. Así que la comunión era a través con el Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo. Y dice que Juan hacía esto, escribía esto para que el gozo nuestro, el gozo de los creyentes, pueda ser cumplido. Es decir, que esa alegría profunda en el corazón del creyente pueda ser llenada. Y realmente, hermanos, es en la comunión donde nosotros podemos sentirnos plenamente llenos con el Señor y poder caminar en la presencia del Señor. Muchas veces, ¿verdad? Podemos escuchar, hay que entrar a la presencia del Señor en las alabanzas, hay que buscar la presencia del Señor, pero los creyentes que caminamos en su luz, que estamos en comunión con Él, realmente vivimos en su presencia. Vivimos en su presencia todos los días de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos es delante de Dios. Qué lindo, porque realmente a eso queremos llegar. No que nuestra vida sea verdad, que por momentos estamos en esa comunión grande con el Señor y por momentos nos olvidamos, sino que a lo largo de nuestro día nosotros vivimos delante de Dios. Y todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos pensando es en su presencia también. Ahora, una cosa muy linda que vimos la semana pasada y solo a manera de mencionarlo es que la condición para esa comunión es que caminemos en la luz de Dios. Y caminando en la luz de Dios, ¿verdad? Podemos ser continuamente limpios de nuestros pecados por la sangre del Señor. Voy a leerlo ahí en Primera de Juan 1:5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz de Dios, hay comunión con Él. Si andamos en la luz, ya no participamos de las tinieblas. Qué precioso. Por eso es que la carta de Juan es tan importante, porque Juan separa completamente la luz de las tinieblas, la vida de la muerte. No hay medias tintas. Si estás en la luz, pues entonces dejamos las tinieblas y avanzamos en esa comunión con el Señor. Y dice que en esa luz podemos tener comunión los unos con los otros. Mire qué precioso.
porque la comunión hacia arriba con el Señor, la comunión vertical con Cristo y el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, realmente hace que entre nosotros también pueda haber esa común unión de participar los unos de los otros de las cosas del Señor. Y dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Los hijos de Dios, hermanos, vivimos siempre confesando nuestras faltas. Es necesario reconocer nuestras faltas, confesarlas y dejarlas. Reconocerlas, confesarlas delante de Dios y dejarlas. Porque la palabra nos enseña en varias partes de la escritura, ¿verdad? Que el Hijo de Dios también cae, comete faltas, pero el punto es pedir perdón por esas faltas y poder caminar limpio de pecado y apartarnos también de todo pecado. Eso es muy importante para nuestra vida. ¿Ve? Si reconocemos las faltas y las confesamos, la confesión sincera implica que no quiero volverla a repetir. Ahora vamos a recordarnos que el Señor es un Dios santo, ¿verdad? Y el Dios santo a quien hemos venido, su norma es que no pequemos. Cuando él, ¿verdad? Le trajeron a la mujer adúltera y la querían apedrear, y él le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando ella se quedó sola, ¿qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. No peques más. Y así también es en nuestra vida, porque cuando ya venimos a Cristo, aquello que reconocemos que ofende al Señor, pues de eso, hermanos, tenemos la gracia de Dios para podernos apartar. Si caemos, pedimos perdón, pero qué importante es también podernos apartar y separar y hacer las cosas que agradan al Señor. Ahora, yo quiero leer contigo ahí en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la norma. Cuando estamos en comunión con Él, hay comunión con los hermanos. Y la norma es, ¿verdad?, no pecar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios puro. Pero si pecamos, tenemos a Jesucristo. ¿Mm? Yo decía, ¿por qué el Señor dice que no pequemos? Porque tampoco puede decir, peca lo menos que puedas. Tampoco estaría bien que diga eso. Peca lo menos que puedas o peca y pide perdón. No, dice, no peques. Eso es para cada uno de nosotros. Nosotros queremos caminar en comunión. Entonces nos apartamos de lo que no le agrada al Señor. Dice, no peques, pero si pecas, tienes a Jesús. ¡Qué lindo! Él es la provisión para nuestras vidas, para nosotros mantenernos siempre en unidad con el Señor y con los hermanos. Por eso es que aquí podemos ver, ¿verdad?, la unidad a la que Dios nos llama con Él y con los hermanos. Para todos los hijos de Dios que pensamos que podemos vivir vidas de llaneros solitarios, ¿verdad? Y apartarnos a veces de los hermanos o no querer tantas reuniones. No,
La vida del Hijo de Dios es una vida congregacional, en unidad con Dios, en unidad con el cuerpo. Y dice, si pecamos, tenemos un abogado. Ahora me gusta mucho la nueva versión internacional porque dice, tenemos un intercesor. Qué lindo. No un abogado, sino un intercesor. Jesucristo el justo. Su sangre nos limpia de todo pecado y nos lleva a la continua comunión con Él y con los hermanos también. Y dice que no solo es un abogado, sino que es la propiciación. Esa palabra propiciación significa pagar, cubrir. Él mismo fue el pago por los pecados nuestros. Él mismo. No es que mandó a hacer un pago o hizo algo para que se pagara. Él en sí mismo fue la ofrenda para poder cumplir las demandas santas del Señor y nosotros poder ser libres. No solo nos limpia de pecado cuando venimos a Él, hermanos. Ahora yo quiero que tú pienses en algo muy importante, porque cuando nosotros venimos a Él, no solo nos perdona los pecados, nos quita la culpa de ese pecado. Son dos cosas, porque uno puede cometer una mala acción, ¿ve? Yo puedo de repente robar algo que no es mío y he cometido un pecado, pero luego está la culpa sobre mí de ese pecado. Dios quita todo cuando venimos a Él. Él limpia todo, limpia el pecado, limpia la culpa. Muchas veces la culpa es un peso mayor que el mismo pecado en sí, porque es sobre nuestras conciencias. Dios lava nuestras conciencias, nos limpia y nos deja, ¿verdad?, ligeros, nos deja limpios para Él, en comunión con Él. De ahí lo que cometamos en adelante, pues sí, lo tenemos a Él. Él es nuestra provisión. Él es lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Dios nos ha dado a Cristo como nuestro abogado. El abogado viene en defensa de alguien cuando alguien lo necesita y lo necesita, pero ese abogado viene y si nosotros, ¿verdad?, necesitamos confesar. No es que él viene y ya está todo bien. No, el creyente, como creyentes necesitamos reconocer nuestras faltas, confesarlas y que sean limpiadas. Gloria al Señor. Todo eso lo tenemos. Así que todo lo que nosotros necesitamos para vivir en una vida de comunión preciosa con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos. Lo tenemos. Y Él es nuestro abogado. Ahora, Juan estaba preocupado por toda esta falsa enseñanza de que Jesús no era Dios, era solo hombre y que el Cristo y Jesús no podían ser la misma persona. Toda esta enseñanza confusa era lo que traía los gnósticos. Y ellos creían que tenían mucho, un conocimiento muy alto. Pero qué lindo es el Espíritu de Dios, que Juan con palabras tan sencillas nos deja escrito cuáles son las pruebas de un verdadero corazón convertido. Y lo primero que vamos a ver aquí es en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Esta es una de las vamos a ver una de las características de
los hijos de Dios, de un corazón que se ha convertido al Señor, la primera característica es la obediencia a Dios. Hermanos, esto es muy importante. Ayer, ¿verdad? Se hablaba en esta lucha, en este compartir de la lucha espiritual, se hablaba de cómo, ¿verdad? Son potestades espirituales. El hecho de que aún muchas veces dentro de la iglesia cada uno solo quiere vivir y hacer lo que le da la gana. Un liberalismo total. Y qué importante, porque Juan nos enseña en su carta que hay una relación completamente estrecha entre conocer a Dios y obedecerle. Y obedecer su palabra, porque es lo que Dios nos ha dejado para poder vivir en él. Yo quisiera leer en primera de Juan 2, del 3 al 6. Es la primera característica que el apóstol menciona de un hijo de Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjese qué importante, hermanos. En un tiempo, ¿verdad?, en que la iglesia quiere vivir, mucho pueblo de Dios solo quiere hacer lo que le conviene, como le conviene. Pero cuando conocemos al Señor, vamos a ser obedientes a Él. Y obedientes, dice, a sus mandamientos. Ahora, el verso 4, Juan lo está diciendo exactamente por los que pregonaban la falsa doctrina, porque estos que no eran hermanos y que hablaban la falsa doctrina dentro de la iglesia, tenían mucho desprecio por los creyentes que querían vivir, respetar la bendita palabra del Señor. Tenían mucho menosprecio porque se creían muy superiores, que habían logrado un nivel de conocimiento, de superioridad. Y qué lindo el apóstol, porque de una manera tan sencilla dice, no. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Verdad que con palabras tan sencillas el apóstol nos está dejando las grandes verdades del cristianismo? Si yo digo que le conozco y no me importa para nada las cosas que ya conozco de su palabra, entonces estoy mintiendo. Si yo digo que le conozco, entonces voy a obedecer de corazón. Hermanos, queremos ser más como el Señor. Dice el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros tenemos un modelo que seguir y es nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, nuestra vida tiene que estar delante de Dios y tratar de vivir en Él y para Él. Y una característica del verdadero Hijo de Dios va a ser la obediencia. Quiero también ir en el capítulo 14 de Juan, un momentito, vamos a ver ahí unos versos. En el capítulo 14 de Juan,
en el verso 21. Aquí volvemos a ver esta relación. Por eso es que estamos ya familiarizados, ¿verdad? Con el lenguaje del apóstol, porque ya en el Evangelio, Él nos ha mostrado a Dios, pero ahora nos muestra cómo vivir en Él. Y dice el verso 21 del capítulo 14 de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién toma la decisión de guardar la palabra del Señor? ¿Quién toma la decisión? El creyente, tú y yo. Todos los días tomamos la decisión. Yo sé que la palabra dice esto, bueno, esto es lo que voy a hacer. Yo sé que la palabra dice esto, así voy a caminar. Gloria al Señor. El verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una estrecha relación entre amar, vivir en la palabra, obedecerla, y el amor directo con el Señor. Porque podemos recordar que la palabra es Dios. La palabra es el Dios viviente, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo a Dios, conociéndole a Él, tomando, bebiendo de su espíritu. Y esa palabra es la que tiene que ser nuestra guía, nuestra dirección. Ahora, vamos a regresar a Primera de Juan y vamos a ver una segunda característica del Hijo de Dios, de la familia de la fe, ¿verdad? El poder reconocernos entre nosotros. Uno es la obediencia. Qué lindo. A eso caminamos todos, cada vez más a someternos y a rendirnos a nuestro Señor. Hay áreas que necesitamos seguir rindiendo a nuestro Señor. Qué lindo. Cada uno de nosotros estamos trabajando en nuestra salvación, ¿verdad? Por eso dice que no podemos descuidar, dice el libro de Hebreos, esta salvación tan grande que hemos recibido. Otra característica que vamos a ver ahí en Primera de Juan 2, del verso 7 al verso 11, es el amor entre los hermanos. Voy a leer del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no se sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo, es el mandamiento desde el principio. ¿Y qué mandamiento era ese? Desde el principio Dios dio ese mandamiento, que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que nos amáramos como Él nos ha amado. ¿Y cómo es que Dios nos amó a nosotros? Dios nos amó hasta dar su vida, nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no fue cualquier amor, no fue cualquier amor. ¿Cómo es, verdad, que nosotros vamos a vivir nuestra fe? Porque esta carta de Primera de Juan es tan clara y nos manda que no está dando ningún mandamiento nuevo, porque ese es el mandamiento que dio desde el principio, que nos amáramos entre nosotros, pero que nos amáramos con el amor de Él. Porque en sí, hermanos, nuestro amor es tan pobre, es tan miserable, es tan escaso, que lo único que puede hacernos amar a nosotros es el amor de Dios en nuestros corazones. Ese amor lo necesitamos, su llenura, ese amor, ¿verdad? Que es incondicional, que se da sin pedir nada a cambio, que se da sin reservas. Es solo el amor de Dios. Ese es el amor que necesitamos para nosotros poder amarnos entre nosotros, porque nuestro amor es demasiado pobre, pero el amor de Dios puede suplir. Vamos a avanzar un poquito al capítulo 3, de ahí de Primera de Juan, el capítulo 3, verso 11 y luego el 16, porque esto resume el amor con el cual tú y yo debemos amarnos entre nosotros, hermanos. Yo no sé si tú, pero yo quiero el resto de los días que Dios me regale vivir más en Cristo Jesús, conocerle, vivir en Él. Porque no vamos a terminar de conocerle, pero vivir en lo que Él nos revele, de su persona, de su presencia, de su luz. Nosotros podemos recibir la luz y no vivir en ella. Ya conocemos cosas que Dios nos muestra y no vivimos en ella. Y Dios nos llama a vivir en aquello que Él ya nos da conocimiento de. Es muy necesario, hermanos, aún en medio de estos tiempos, porque viene un tiempo muy difícil sobre el mundo. Todo lo que va a costar reactivar lo que se ha paralizado. Pero la iglesia va hacia adelante y la iglesia declara la verdad de Dios y la iglesia muestra el amor y el propósito de Dios hacia adelante y tú y yo somos parte. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra posición? Ahora Dios nos manda a amarnos con el amor que Él nos ha amado. Dice Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 16, Primera de Juan 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow, hermanos. Wow, esta es Primera de Juan 3:16. En realidad siempre me ha maravillado cómo va de la mano con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios el mundo. Pero Primera de Juan 3:16 también dice que Él puso su vida
por amor, por nosotros. Y nosotros también entonces debemos de poner la vida por los hermanos. Qué importante nosotros poner la vida por los hermanos, porque es fácil vivir el cristianismo, hermano, si no lo vivimos comprometido. Dios nos llama a un compromiso con Él. Dios nos llama a comprometernos con Él. Dios nos llama a enyugarnos con Él, a ponernos el yugo de su amor, donde Él es el que marca el paso. Él es el que guía. No eres tú, no soy yo, es Él. Él nos va guiando, Él va marcando el paso. ¿Queremos eso? Yo lo quiero. Que Él nos ponga ese yugo en donde Él es el único que puede guiarnos en su amor. Pero Él dio su vida hasta lo sumo. Dio su vida hasta la muerte. Y nos dice que nosotros también estamos llamados a poner la vida por los hermanos. ¿Cuánto apreciamos nosotros nuestra vida, hermanos? ¿Cuán preciosa puede ser nuestra vida para nosotros? Porque Apocalipsis dice que hubieron quienes menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuánto nosotros vamos a pesar las cosas de esta vida? Dios nos llama a enyugarnos con Él, a poder recibir de Él para que lo que demos sea de la calidad de su amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero más de su amor para poder dar de Él, porque lo mío es demasiado escaso, es muy pobre, se queda corto. Lo de Él sobreabunda y alcanza y llega a otros. Pero esa es otra de las características del verdadero Hijo de Dios. No solo vivir en esa obediencia al Padre, en ese unirse al propósito eterno de Dios en obediencia, sino también poder amar con el amor que Él nos da. Y la palabra es fuerte, hermanos, porque dice en el verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. A lo largo de nuestra vida en Cristo, se dan situaciones, se dan, ¿verdad? Cosas que suceden que uno puede aborrecer. El aborrecer tiene que ver con rechazar, con, ¿verdad? Hacer a un lado. Hay una actitud del corazón. Dice, el que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, el problema no está en que venga el aborrecimiento hacia un hermano. El problema está en que hay que venir en arrepentimiento al Señor y rogarle a Dios que llene nuestros corazones para amar a ese hermano. Esta es la obra de Dios en nuestros corazones. El verdadero Hijo de Dios va a cambiar el aborrecimiento por el amor. El que no conoce a Cristo se queda en el aborrecimiento. Pero qué importante. Ese es un signo muy importante para nosotros. ¿Ve? Porque quizás, ¿verdad? Cuando podemos ser una cantidad de hermanos más pequeños, nos conocemos más entre nosotros, pero también en algún momento quizás participamos de otras reuniones más grandes. Y qué importante es, hermano, que el corazón esté limpio y lleno del amor de Dios.
Ese es el signo de un verdadero hijo de Dios, aun si tú recibes la ofensa. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Es mejor sufrir la ofensa que ir contra el hermano. Esa es la posición del apóstol Pablo en Corintios. ¿No es mejor sufrir la ofensa? Ahí Dios se puede levantar. Dice el verso 11 en donde estamos leyendo en el capítulo 2, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que yo le ruego al Señor para cada uno de nosotros esa gracia, hermanos, que nuestros corazones continuamente estemos delante de Dios, reconociendo nuestras faltas para que puedan ser lavadas y para que puedan ser desechadas y nosotros caminar cada día más en fidelidad con el Señor y de la mano con el Señor. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Venir a Cristo, ¿verdad? Y poder caminar en obediencia y en amor. En el amor con el cual Él ha llegado a dar su vida. Nosotros también estamos llamados a dar la vida por los hermanos. Quizás alguno puede pensar, ¿dar la vida por los hermanos? Sí, por los hermanos. El Señor lo hizo. Nosotros también estamos llamados a hacerlo. Ahora, vamos a ir un poquito más abajito en Primera de Juan 2, y aquí, ¿verdad? El apóstol va a mencionar dos cosas que también necesitamos tener presente en nuestra vida de comunión con el Señor. En Primera de Juan 2:15 al 17, tenemos ahí el tema del amor al mundo. Señor nos llama a entregarnos a Él, a entregarnos a su amor, pero también nos llama a no tener amor por el mundo y las cosas que el mundo nos puede dar. Vamos a leerlo ahí en Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este fue uno de los versos que convirtió al gran evangelista americano Dwight Moody. Este verso 17 que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto fue lo que lo convirtió y lo pusieron, ¿verdad? En su tumba le pusieron el verso escrito: el poder dejar pasar los deseos de este mundo. Y él hizo la voluntad de Dios. Él permaneció en esa voluntad de Dios que fue, ¿verdad?, darse a la obra de Cristo. Y la palabra dice que no amemos al mundo. No dice que no vivamos en el mundo. No dice que no compremos cosas en este mundo o hagamos cosas. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque muchas veces dicen, yo no amo el mundo, no me interesa, pero estamos tan interesados en las cosas de esta vida y de esta tierra. No amas al mundo ni las cosas que hay en él. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Yo he conocido gente, oh no, el mundo nada que ver.
pero vives para todas las cosas de este mundo. Entonces, hermano, el Señor nos llama, ¿verdad?, a un negarnos a nosotros mismos. El creyente genuino caminamos en seguir negándonos a nosotros mismos para darnos más a la voluntad del Señor y a lo que Él desea de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Muchas veces pensamos, no, yo a esta edad, ¿ya qué propósito voy a tener? A todas las edades y hasta el último día. Dios cumple un propósito y nosotros decidimos entrar en su gracia, entramos, ¿verdad?, en lo que Él tiene. Porque uno puede también darse la vuelta y no entrar a nada. Tú puedes hacer eso. Tú bien puedes y te vas a ir al cielo porque eres un hijo de Dios, tienes a Cristo en tu vida. Pero nos perdemos las bendiciones, ¿verdad?, de caminar en Él, de disfrutar de las cosas celestiales aquí, del reino de los cielos, mientras Dios nos regala los días. Y entonces podemos ver que nos dice que no amemos el mundo ni las cosas del mundo, porque si nosotros hacemos eso, el amor del Padre no está en ese creyente. No puede servir a dos señores a la vez. Es imposible que yo esté llena de los planes de mi vida para esta tierra y a la vez también quiera estar llena de los planes por servir a Dios en su voluntad. No se puede. O es uno o es otro. Y Él llama a la familia de la fe. Deja el amor al mundo. Deja las cosas de esta vida. Ahora Él menciona 3 cosas en el verso 16. Los deseos de la carne. Todo lo que nuestra carne quiere. Que mientras más le damos a la carne, más se desborda por todos lados. Porque la carne no tiene límites, hermanos. Y mientras más la engríes y más le das, más quiere. ¿Ve? Más quiere. Es como las sanguijuelas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que nuestros ojos desean de esta vida, la vanagloria de la vida, ¿verdad? En esa vanagloria está también el orgullo personal, el ser alguien, el crecerte frente a otros, los deseos de los ojos, todo lo que nuestros ojos quieren, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, para nuestro físico, para nuestra casa. Y el Señor dice, déjalo, déjalo. Que Dios nos dé la gracia, porque todo hombre y toda mujer que decidieron entregarse al servicio del Señor, no solo se negaron a sí mismos, hermanos, pudieron, ¿verdad?, recibir la gracia de Dios para dejar todo atrás, todo lo de esta vida, todos los deseos de esta tierra. Pablo pudo decir en Gálatas que a él, ¿verdad?, le fue crucificado el mundo a él y él al mundo. No tenía nada que ver con los deseos de esta tierra. Vamos a leerlo en Gálatas 6. Retrocedemos un poquito. En Gálatas 6, en el verso 14 y 15. Qué lindo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Qué lindo. Él reconocía que no había nada de que se pudiera gloriar, sino en la cruz. Él solo se podía gloriar
en haber conocido al Señor y en haber entrado en ese propósito eterno y servirle. Y Él crucificó al mundo. Él no tenía nada que ver con el mundo y el mundo no tenía nada que ver con Él. Y lo único que Él reconocía era la nueva creación, la nueva vida en la cual Él se movía, en la cual Él servía, en la cual recibía poder para seguir adelante. Gloria al Señor. Él fue crucificado al mundo y el mundo para Él. Gloria al Señor. Y la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas nos da ese poder, ¿verdad? Dejar muchas cosas de esta vida para poder seguir entrando y tomando las cosas del Señor. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos. O es uno o es otro. Elijamos al Señor. Escojamos al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ahora, ¿verdad? Vamos a regresar a Primera de Juan. Pero solo lo voy a dejar mencionándolo porque este tema es un poco largo en sí. Habla, ¿verdad?, de la falsa enseñanza y cómo nosotros tenemos que confiar en el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Junto con no amar el mundo, el apóstol alerta a los creyentes a poder estar, ¿verdad?, permaneciendo en la verdad de Dios, en la sana enseñanza y no entrar, ¿verdad?, en doctrinas falsas o engañadoras. Vamos a leer ahí en el del 18 al 20. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí el apóstol, ¿verdad?, está animando, alentando a la confianza de estos creyentes que habían recibido desde el comienzo, que ellos pudieran creer en el Espíritu de Dios que habían recibido, en el Espíritu de Dios que tenían en sus corazones, que había venido esa unción del Santo. El Espíritu Santo había venido a sus vidas y que ese Espíritu es el que les permitía conocer todas las cosas. Y aunque era un tiempo, ¿verdad?, de falsa enseñanza, de falsa doctrina en la iglesia, que ellos pudieran permanecer en esa confianza que el Espíritu de Dios era el que se revelaba y el que les mostraba. Y muchos, ¿verdad?, de los que lucían como hermanos, en realidad no eran hermanos, eran falsos hermanos que tuvieron que retirarse. Ya desde ese tiempo, hermanos, podemos ver la apostasía de la iglesia. No es una apostasía que viene de fuera de la iglesia hacia adentro. Aquí salía de dentro de la iglesia, ¿verdad? Era dentro de la iglesia que se prácticamente trataba de quitársele la divinidad a Jesús. Porque ¿qué era lo que decía esta gente agnóstica? Esta gente agnóstica decía que Jesús
era solo hombre, pero no era solo Dios. Que el Cristo vino en determinado momento, pero tampoco era el Cristo hasta el final. Entonces le quitaba a Jesucristo la divinidad de ser Dios, ¿ve? Y ellos creían que ese conocimiento era algo muy alto. ¿Y qué dice Juan el apóstol frente a la falsa enseñanza? Hijitos, ustedes han recibido el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios puedes conocer. Por más pequeño que sea el creyente, el Espíritu mora en su corazón y puede tener luz para aquello que es verdadero y que no es verdadero. Y qué precioso, hermanos, porque ya desde ese momento realmente los falsos hermanos se separaban, tenían que irse, pero los verdaderos permanecían. Los verdaderos permanecían. Nosotros vamos a continuar este tema, ¿verdad? De la falsa enseñanza en la siguiente reunión y vamos a dejarlo hasta acá, pero yo quisiera dar gracias porque la carta de Juan es tan preciosa que nos lleva a ver cómo, ¿verdad? Son esas características de un corazón verdaderamente convertido a Dios. Un corazón que vive en comunión, un corazón que vive reconociendo todo aquello que tiene que seguir siendo limpiado de nuestros corazones, un corazón que obedece, se somete a la palabra, a la escritura, un corazón que ama, que quiere aprender a amar con el amor que Dios nos ha amado, y un corazón, ¿verdad?, que rechaza todo lo de esta vida para abrazar lo de la vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor.